juego presentamos el juego de Citosis. Juego editado en español por la editorial chilena Ludoísmo y creado originalmente por Kickstarter a través de la editorial Genius Game. Vamos a irnos a la BGG para hablar de las características del juego. Citosis, estamos en marzo de 2019, ocupa la posición 1662 en la BGG, con un 7,2. Es un juego editado en 2017, de 2 a 5 jugadores. La comunidad dice que funciona muy bien a 2, 3, 4 y 5 jugadores, y como mejor funciona es de 4 a 5. Tiene una duración de 60 a 90 minutos, recomendado para mayores de 10 años, la comunidad dice que para mayores de 10 años, y con un peso de 2,45. Es un juego medio ligero. Citosis está creado por John Covenju e ilustrado por Thomas Vogt. Es un juego de colocación de trabajadores y un poquito de push your luck, pero muy poquito. Su mecánica principal es colocación de trabajadores y set collection, también tiene una parte de set collection. Vamos a irnos a hablar de su creador, del señor John, que aparte de crear este Citosis y ser el editor de Genius Game, porque todos los juegos que ha hecho esta editorial son exclusivos o relacionados con la biología o con la química. Además de hacer esto, ha hecho en su primer juego, el que mayor rango tiene es este, Citosis, luego tiene Subatomic y luego tiene Ion, que yo creo que Subatomic estos juegos entrarán en español, pero aún no puedo decir por qué editorial. Bueno, ¿de qué va Citosis? Pues Citosis es un juego de colocación de trabajadores. Cada uno de nosotros tendremos que colocar nuestros trabajadores dentro de lo que es la célula, y tendremos que ir consiguiendo componentes. Esos componentes esos recursos, mejor dicho, los podremos ir poniendo en diferentes tarjetas, diferentes cartas, que nos van a dar puntuación. Alguna puntuación y además en partes diferentes de la célula. Y tendremos que ir poniendo los recursos en diferentes zonas. Esos recursos nos van a dar puntos de victoria, y al final de la partida el que más puntos de victoria tenga será el ganador. Bien, un juego de colocación de trabajadores muy sencillito y a la par muy elegante y gustoso, y que a mí sinceramente la temática me ha gustado mucho, aunque la temática está un poquito pegada, pero por lo menos vamos a conocer un poquito más de lo que es el transporte celular. Bien, hablando un poquito de este juego, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Citosis. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer la partida para 2 jugadores, el jugador rosa y el jugador naranja. El tablero tiene 2 partes. Este tablero que es para 2 jugadores, y por la parte de atrás de 3 a 5 jugadores. Vamos a empezar con el tablero. Pues en el tablero tenemos aquí unos matraces grises que los tenemos que colocar en su zona de juego. Pues los colocamos ahí. Luego tenemos aquí las diferentes reservas. Tenemos el ARN, las proteínas, lípidos y los carbohidratos y sus multiplicadores. Luego tenemos el ATP, que es la moneda del juego, y sus multiplicadores también, que es de 5. ¿Qué más tenemos que decir? Pues tenemos que poner los eventos. Dependiendo de los números de jugadores, pues habrá diferentes eventos. Si somos 2 jugadores, 2 o 3 jugadores, salen 10 eventos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las demás fuera. Si somos 4 jugadores habrá 11, y si somos 5 jugadores habrá 12. Y los objetivos también depende del número de jugadores. Si somos 2 jugadores habrá 3 objetivos, si somos 3 jugadores habrá 4 objetivos, y si somos de 4 a 5 jugadores habrá 4 objetivos. 1, 2 y 3. Estos objetivos, estos se van fuera directamente, los ponemos aquí. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que poner? Pues tenemos que poner los componentes celulares. Si somos 2 jugadores, tenemos que quitar 3 cartas de desintoxicación alcohólica. Esto iría fuera de la partida, al azar. Y luego tenemos que rellenarlos. Pues 1, 2,
3 y 4. Muchas enzimas han salido en nuestra célula. Bien, ¿qué más cosas tenemos que saber? Pues de momento esto sería lo que es el tablero principal. Ahora vámonos a los jugadores. Imaginamos que el jugador rosa es el jugador inicial y empieza cada jugador, si es jugador inicial tendría 2 ATP, el siguiente jugador 3 y así sucesivamente. Tenemos que coger, cada jugador cogerá 3 cartas de componentes celulares y se descartará de una. Verá lo que tiene y una va fuera y la otra sería su mano, ¿vale? Ve lo que tiene y se descarta, dependiendo también de los objetivos. Y luego, el último que nos queda por explicar de la preparación de los jugadores es que podemos coger 2 fichas, tenemos que coger 2 recursos adicionales que pueden ser tanto de lípidos, ARN o ATP, según lo que nos pidan. Podemos coger, por ejemplo, 2 ARNs, el jugador rosa, y 2 ATPs más para el jugador naranja. Que una vez realizado el despliegue y la preparación de la partida, vamos a ver las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Un detallito que se me ha olvidado antes de terminar la preparación de la partida sería en la preparación de los jugadores. Cada uno tiene 2 vesículas, ¿vale? Que son estas partes que irían dentro del aparato dentro de los retículos, después el aparato de Golgi y después la membrana. Y luego tendríamos 3 marcadores. Estos marcadores irán hacia los objetivos y uno iría a la puntuación. Entonces empezamos así. Entonces tenemos 2 marcadores para los objetivos. Ahora sí, nos podemos ir a las acciones que podemos hacer en nuestro turno. El turno es muy sencillo. Nosotros colocamos uno de nuestros trabajadores y haremos una serie de acciones. Vamos a explicar parte por parte las acciones que podemos hacer en nuestro turno. O sea, colocamos un trabajador, luego coloca el siguiente y así vamos colocando hasta que todos los jugadores hayan colocado sus trabajadores. Pues podemos colocar aquí, en el núcleo. Si colocamos en el núcleo, lo colocamos aquí, está tapado, no puede ir otro jugador y obtendremos el beneficio. ¿Qué beneficios tenemos? 3 del negro, de ARN. Pues 3 recursos de ARN se llevará el jugador rosa. Vámonos a la siguiente parte del tablero. La siguiente zona sería el ribosoma libre. Por ejemplo, podemos colocarlos como queramos, pero si lo ponemos aquí, por ejemplo, nos dice que podemos transformar nuestros cubitos negros, todos los cubitos negros que queramos, en cubitos rojos. Estos negros irían hacia la reserva y estos rojos a nuestra reserva personal. Vamos con más partes del tablero. La siguiente zona sería el retículo endoplasmático liso. Colocamos nuestro matraz y nos llevamos tantos lípidos como nos diga. En este caso 3, pues el jugador rosa se lleva 3 lípidos desde la reserva general a nuestra reserva particular. Vámonos a más zonas del juego. Si colocamos aquí nuestro matraz, nos dice que podemos cambiar 2 ATP por 2 carbohidratos. Entonces sacamos 2 ATP de nuestra zona de juego, de nuestra reserva, la ponemos en la reserva general y obtenemos 2 carbohidratos que lo pondremos en nuestra reserva particular. Vámonos a más partes del tablero. La siguiente parada es la mitocondria. Entonces, por ejemplo, si colocamos nuestro matraz aquí, obtenemos 3 ATPs y nos llevamos de la reserva general hasta nuestra reserva personal. Si el siguiente jugador puede colocarlo aquí, porque no está tapado, lo coloca aquí y nos dice que tenemos que colocar de nuestra reserva personal a la reserva general un carbohidrato, pero nos van a dar 6 ATPs. ¿Vale? Entonces, si lo colocamos arriba nos van a dar 3, pero si lo colocamos abajo, soltamos un carbohidrato y nos van a dar 6 ATPs. Eso es en la mitocondria. Vámonos a más zonas del juego. Lo siguiente que vamos a explicar es el citoplasma, que sería la síntesis de las enzimas. Aquí imaginamos que esta es nuestra reserva y queremos colocarlo aquí.
Entonces, imaginemos que tenemos esta carta de enzimas. En esta carta nos dice cuánto tenemos que pagar de ATP y los recursos, la enzima a la que pertenece y los puntos de salud. Y después será un set collection, dependiendo de cuántas enzimas tengamos diferentes, nos van a dar esta puntuación. Pero esto lo explicaremos al final de la partida. Entonces, si queremos sintetizar esta enzima que tenemos en nuestra mano, tenemos que pagar 2 ATPs, que los pagamos, sería en la reserva general, 2 proteínas y un carbohidrato. 2 proteínas y un carbohidrato. Esto lo realizamos y obtenemos automáticamente 4 puntos de victoria. Pues vamos a poner al jugador rosa 4 puntos de victoria. Así se sintetiza las enzimas. Vamos a ir ahora a más acciones que podemos realizar en nuestro turno. La siguiente zona del tablero que vamos a hablar es del premio en biología, que es esta. Si nos colocamos aquí, el jugador naranja será el nuevo jugador inicial y le damos esto, así que el turno lo empezaría él. Y además puede hacer dos opciones: o obtener un ATP de la reserva general a su reserva personal, o poner un marcador de objetivos. Recordamos que tenemos dos marcadores de objetivos para poner. Si lo ponemos, por ejemplo, en las hormonas proteicas, el primero que lo ponga siempre obtendrá 3 puntos de victoria, que nos lo dice en la carta. Entonces lo ponemos y obtenemos 3 puntos de victoria. Ese es el premio en biología. Vámonos con más zonas del juego. La siguiente opción es coger cartas de componentes celulares. Entonces, si lo colocamos nuestro matraz en esta zona, esta nos sale gratis. No tenemos que pagar nada. Si lo colocamos aquí, tenemos que pagar un ATP por esta carta. Si lo colocamos aquí, 2 ATPs. Y si colocamos aquí este matraz, tenemos que pagar 3 ATPs y nos llevamos esta carta a nuestra mano. Vamos a explicar lo más importante, o donde tiene más chicha el juego, que es completar los componentes celulares. Vamos ahora a completar los componentes celulares. Para eso tenemos que colocar nuestro matraz. En primer lugar lo colocamos aquí. Para esto lo podemos hacer en dos zonas: o en el retículo endoplasmático rugoso o en el retículo endoplasmático liso. Colocamos nuestro matraz y nuestra vesícula. Entonces, nos dice aquí que tenemos la carta aquí, que nos dice que tiene que tener uno rojo, uno verde y 2 ATP. Que normalmente tenemos que tener esos materiales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, imaginemos que esta es nuestra reserva, ¿vale? Vamos a ponerla aquí para que lo veáis. Entonces nos dice que tenemos que colocar un cúbito negro que se convertirá en uno rojo. Pues cogemos un cúbito negro de nuestra zona y cogemos uno rojo de la reserva y lo colocamos en esa zona. Vamos a hacer el circuito completo para que lo veáis cómo se completa. Si no hay nadie colocado y nos colocamos en el aparato de Golgi, pues este iría aquí. Como veis, hay 3 zonas y 2 zonas. Y en el aparato de Golgi solamente habrá 3 zonas. Así que nos tendremos que pelear por a ver quién llega antes y quién puede ponerse y no ponerse. Aquí nos dice que no hace falta verde. Pues nos dice que de nuestra reserva lo metemos automáticamente en la zona de juego. No cambiamos uno verde por uno amarillo o uno amarillo por uno verde, no. En el aparato de Golgi tenemos que colocar lo que es de la reserva y nos diga la carta. Si nos pide uno verde, en este caso, pues de nuestra reserva a la vesícula y se coloca aquí. Como ya está completo, podemos mandarlo a hacer la síntesis. Entonces lo mandamos a la membrana plasmática y lo llevamos aquí. Y ahora tenemos que pagar 2 ATPs. Pagamos 2 ATPs que van a la zona de juego. Tiene uno rojo y uno verde. Tiene uno rojo y uno verde. Lo completamos. Esto iría a la zona a la reserva. Esta volvería a nuestra zona de juego y obtendríamos 6 puntos y una hormona proteica. ¿Para qué son las hormonas, los receptores? Porque son importantes para los objetivos. Tenemos que ver con todos los objetivos. Y además ganamos 6 puntos de victoria. Pues sí, vamos a subir. Si está en el 4, pues 6, nos iríamos al 10.
no está en el 3, pues nos iríamos al 9. Bien, pues este es el proceso para completar componentes celulares. Vamos a ir a la última zona del tablero para terminar de explicarlo. Lo último que nos queda por explicar del tablero son los matraces grises. ¿Para qué sirven? Pues imaginamos que queremos coger lípidos y no podemos porque está este jugador. Pues entonces nos colocamos aquí, os lo ponemos esa ficha ahí para marcarlo. Nos tenemos que gastar 4 ATPs de nuestra zona de juego, de nuestra reserva, lo gastamos. Y nos llevamos un matraz. Ahora, este matraz lo podemos poner al lado del que ya esté ocupado y obtenemos el beneficio, en este caso 3. Y luego podemos hacer otra acción, sería como una doble acción. Si queremos, por ejemplo, hacer la hormona esteroidea, pues cogemos nuestra matraz, lo ponemos aquí, cogemos nuestra vesícula transportadora, la ponemos aquí y tenemos que colocar de nuestra reserva a la vesícula. Pues tenemos 3 y 1, 4 en nuestra zona de juego y lo colocamos en la vesícula. Eso sería lo que es el matraz gris, que podemos colocarnos en una zona, pagando 4, colocamos en una zona donde ya esté otro jugador y además hacemos otro turno, sería un doble turno. Bien, he explicado cómo funciona el tablero, vamos a hacer un turno de prueba para que veáis cómo funciona y luego explicar más cositas sobre este juego. Vamos a hacer un ejemplo de turno para que veáis cómo funciona el juego. Empezamos por el jugador rosa, que es el que tiene el jugador inicial, y vamos a intentar hacer unas enzimas. Estas enzimas, ¿vale? Entonces necesitamos 2 rojos y 1 verde y 2 ATP. Pues para conseguir rojos necesitamos negros primero. Los colocamos aquí y de la reserva cogemos 3 y las colocamos en su zona de juego. Vamos al naranja. Pues necesitamos rojos, que ya nos lo han tapado, no podemos conseguirlos, y hacer estas hormonas por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a conseguir recursos. Lo ponemos aquí, conseguimos 3 recursos y nos llevamos a nuestra zona de juego. El jugador rosa lo coloca aquí y 3 negros lo lleva a la reserva y coge 3 rojos y se lo lleva a su zona de juego. El jugador naranja pues está un poco bloqueado, lo que va a hacer es coloca aquí y se lleva 3 ATPs a su zona de juego. El rosa, nos hace falta verdes, pues nos colocamos aquí, vamos a cambiar un ATP por uno verde y lo ponemos en nuestra zona de juego. El jugador naranja lo que va a hacer es coger y va a pagar 4 ATPs, lo lleva a la reserva para coger un matraz. Entonces este matraz lo coloca aquí y se lleva 3 ATPs a su zona de juego y con este lo va a poner aquí. ¿Para qué? Para cambiar 2 negros por 2 rojos, pone su membrana y estos 2 rojos los coloca aquí. Siguiente acción, en la última acción del jugador rosa va a ponerse aquí y va a pagar 2 ATPs, 2 rojos y 1 verde, y ya esta enzima la tendrá en su zona de juego. Esto lo ponemos aquí un poquito al lado y se lleva 4 puntos. Pues 4 puntos obtiene el jugador rosa. Esto se iría a la reserva, esto a la reserva y esto aquí. Y el jugador naranja pues va a seguir con la creación de componentes celulares, se va a poner en el aparato de Golgi y como está haciendo la vesícula bajaría y de su zona de juego esta amarilla iría aquí. Como ya no nos quedan más matraces, se acaba el turno. Bien, una vez acabado el turno, vamos a ver cómo se finaliza el turno, que es esto, y cómo se hace un nuevo turno. Lo que tenemos que hacer para iniciar una nueva ronda es coger cada jugador todos los matraces. Pues el jugador rosa coge sus matraces y se los lleva a su zona de juego.
El jugador naranja coge todos sus matraces y se lo lleva a su zona de juego. El gris vuelve otra vez aquí. Luego, la carta que esté más hacia la izquierda se descarta. En este caso, esta se elimina, se descarta. Y esto correría. Entonces, esto iría así y pondríamos una nueva. Si no hubiera estado esta y esta sería la primera, pues se descartaría esta. Y lo último que nos queda de hacer para una nueva ronda es sacar una carta de eventos. Las cartas de eventos nos van a decir si en algún sitio vamos a pagar menos ATP o vamos a añadir, por ejemplo, en este caso, en el transportador de glucosa, añadimos un cubito. Pues ponemos un cubito aquí. El jugador que primero se coloque aquí se llevará este cubito a su zona de juego. Explicado cómo funciona una nueva ronda de juego, vamos a explicar las cartas que tiene el juego y vamos a explicar al final cómo se gana la partida. Vamos a explicar ahora los tipos de cartas que podemos encontrarnos. Hay tres tipos de cartas: las cartas de objetivo, las cartas de evento y las de componentes celulares. La carta de objetivo pues nos va a decir qué objetivo o qué puntos extra podemos obtener en el juego. Dice gana 2 puntos extra por cada de salud por cada hormona esteroidea que hayas completado. Si eres el primero te van a dar 3 puntos y si eres el segundo por lo menos vas a entrar dentro de este objetivo. Esto sería con los objetivos. Los eventos tenemos de dos tipos. Los eventos que son donde nos dice un aumento donde nos va a añadir un cubo en una zona especial, por ejemplo un ARN en el núcleo, como hemos explicado antes, o que nos va a costar menos adquirir, si tenemos que, bueno, vamos a leerlo mejor dicho, todas las cartas de componentes celulares, las que tenemos que coger, nos va a costar un ATP menos adquirirlas. Y si es gratis, cogemos uno de la reserva y nos lo llevamos a nuestra zona de juego. Y luego tenemos los componentes celulares. ¿Qué tipo de componentes celulares tenemos? Pues tenemos las enzimas, que como veis hay de diferentes tipos. Entonces esto las iremos colocando así. Esto, por ejemplo, al final de la partida vemos cuántos tenemos. Son 3, pues 5 puntos de victoria. Y nos llevamos eso, lo aumentamos al final de la partida. Cuando creamos estas enzimas, cuando las sinteticemos, nos dará los puntos que nos pongan aquí. Luego tenemos las macromoléculas, donde esta carta de componentes, si las cogemos, automáticamente recibimos 2 carbohidratos. O 4 lípidos, o lo que nos diga la carta. ¿Qué más cosas? Pues tenemos la hormona proteica, que como ya hemos explicado, pues estos son los puntos que nos van a dar, el coste que tiene, la síntesis que va a tener que realizar esta hormona y el ATP que necesita. Tanto va la hormona proteica como la esteroidea, lo mismo es. Pero uno va por el retículo liso y otro por el retículo rugoso. El retículo endoplasmático liso o el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos la desintoxicación alcohólica. Esto nos va a dar un punto de victoria y el que más tenga obtendrá 8 puntos de victoria. El segundo 5 y si hay 3, 2. Si somos solamente 2 jugadores nos darán 5 puntos de victoria y al segundo le darán 2 puntos de victoria. ¿Vale? Y esto se hace en el retículo endoplasmático liso para poder completarlo. Y luego tenemos los receptores de hormonas, que obtenemos 3 puntos y nos llevamos a nuestra zona de juego. Si obtenemos otro receptor, imaginemos que tenemos este receptor, es del jugador, lo acaba de hacer el jugador naranja. Ahora, el jugador, vamos a hacerlo, el jugador rosa tiene este otro receptor. Pues el jugador naranja obtiene 3 puntos y si este ya lo tenía anteriormente obtiene 2 puntos. Si el jugador naranja realiza otro receptor, obtiene 4, que es lo que pone aquí, más 1 anterior, que serían 5, pero el rosa obtendría 2 puntos, ¿vale? Entonces, cada vez que hagamos receptores tenemos que ver si ya anteriormente tenemos uno y es nuestro, obtendremos un punto. Y si es del rival, el rival obtiene 2 puntos por haber hecho esos receptores. Bien, explicado
todas las cartas, vamos a irnos al final del juego, cómo se acaba la partida y cómo se puntúa. Lo último que nos queda por explicar es el final de partida, cómo se genera y la puntuación. ¿Cómo se genera el final de partida? El final de partida, en el momento que se saque la última carta de evento, es la última ronda, se realizan los turnos y se acaba la partida. En el momento que se acabe la partida, pues tenemos que realizar la puntuación. Y tenemos que ir puntuando diferentes cosas. En primer lugar, vamos con las macromoléculas, que son los recursos que nos quedan, que nos van a dar algún puntillo. Si tenemos 4 ARNs, 4 negros, pues nos da un puntillo. Pues un puntillo. Como son 3, los demás sobra, fuera. Si tenemos 4 lípidos, nos da un puntillo. Como tenemos 2, nada. Si tenemos 3 proteínas, como tenemos, nos da un puntillo. Como no tenemos una, nada. Y si tenemos 2 carbohidratos, que son los verdes, obtendríamos un punto. Como no tenemos, nada. Lo siguiente que vamos a explicar es las cartas de desintoxicación alcohólica, que son mayorías. Nos ha dado un punto de victoria cuando lo hemos realizado. Aquí, en el retículo endoplasmático liso. Y aquí, si somos 2 jugadores, el que tenga más obtendrá 5 y el que tenga menos obtendrá 2. Como estamos jugando a 2 jugadores y somos el que más tiene, pues tenemos 5 puntos. Pues lo sumamos: 1, 2, 3, 4 y 5. Lo siguiente que tenemos que ver son las enzimas. ¿Cuántas enzimas tenemos y cuántos tipos hay? Tenemos 3 tipos y nos dice que si somos 3 tipos nos va a dar 5 puntos. Pues nos sumamos esos 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo último que nos queda ver es las cartas de objetivo. Aquí nos dice que ganamos 2 puntos por cada hormona esteroidea. Tenemos una hormona esteroidea, así que ganamos 2 puntos adicionales. Pues 2 puntitos más. Y por las proteicas, las hormonas proteicas, obtenemos 2 puntos más. Pues tenemos una hormona proteica, pues 2 puntos más. Al final de la partida, el que más puntos tenga será el ganador. En caso de empate, el que tenga más componentes celulares gana la partida, ¿vale? Y si existe ese empate, el que más ATP es el que gane. Y si aún existe todavía ese empate, pues se comparte la victoria. Y esto ha sido Citosis. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!